Entonces comenzamos con la ejercitación de la guía de expresiones algebraicas para la PAES de matemática. Esto es un tema M1, pero también puede haber algún nivel M2 dentro de las preguntas. En sí, expresiones algebraicas es saber manipular las expresiones algebraicas para transformarlas en otras equivalentes. Eso, en general, la tarea que nos toca trabajar con expresiones algebraicas. O sea, manipular una expresión para transformarla en otra equivalente. Y en particular, para el caso de la prueba, requiere que nosotros adecuemos esa transformación a lo que se está presentando en las alternativas. Por lo tanto, es muy importante en estos tipos de preguntas ver cómo es la forma que tienen las alternativas para poder transformarlas hacia allá. Y parte, no sé si hay alguna pregunta en particular que quiera ver, si no, vamos directamente desde la 1 en adelante. No, directo de la 1, sí. Ya. Parte entonces con la primera pregunta que dice, 1/5 de m sumado con el cuadrado de m, todo dividido por t se escribe. ¿A qué refiere esto? Esto se llama lenguaje algebraico, que es transformar esta expresión, entre comillas, en lenguaje natural, a lenguaje algebraico. Entonces hay que ir identificando cada una de las frases y transformándolas. Dice 1/5 de m. ¿Cómo escribiríamos 1/5 de m? 1/5 de m equivale a m dividido 5. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso es 1/5 de m. También se podría haber escrito así. 1/5 de, que significa multiplicar, m. Pero 1/5 por m es lo mismo que m partido por 5. Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. Luego dice sumado, por supuesto que eso es una adición. ¿Con quién? Con el cuadrado de m. ¿Cómo se escribe el cuadrado de m? ¿Cómo quedaría, Mauricio, el cuadrado de m? M elevado a 2, m al cuadrado. M elevado a 2. Bien. Y todo dividido, todo lo anterior, dividido por t. Es decir, todo lo que escribamos antes, dividido por t. Entonces, si vamos agregando todos estos elementos, nos va a quedar 1/5 de m, m partido por 5, sumado más el cuadrado de m, m al cuadrado, todo eso dividido por t. Todo eso dividido por t. Y podemos ver entonces que en este caso, ¿hay alguna alternativa que se parezca? Sí, la B. En este caso, yo te recomiendo que no es necesario ir escribiendo, sino que ir revisando las alternativas para ver cuál cumple con la expresión que se está planteando. No era necesario escribir, por ahora lo escribí para enseñar, Claro. pero uno podría haberlo hecho sin anotar nada. ¿Tienes alguna duda con la pregunta 1? No, bien. Perfecto. Vamos con la pregunta número 2 y a ver entender a qué apunta. Dice la pregunta 2. Si y es igual a 1 menos 2x más x cuadrado partido por x más 1, entonces el valor de y cuando x es menos 3 es... ¿A qué apunta esta pregunta? Hay una expresión algebraica y uno puede encontrarle el valor numérico de esa expresión algebraica al reemplazarla por cierto valor numérico. Entonces nos está preguntando cuál es el valor de y cuando reemplazamos el valor x igual a menos 3. Así de simple. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar donde hay una x por menos 3. Y hay que tener cuidado porque es un menos 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría el i? En el numerador, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos 2 por x. Como x es menos 3, 2 por x es menos 6. Es decir, queda más 6. ¿Se entiende? 2 por menos 3 queda. Más. Luego, más x cuadrado, el x, que es menos 3 al cuadrado, ¿cuánto daría de valor, Mauricio? 9, ¿cierto? Y positivo, más 9. Y en el denominador nos queda x más 1, que sería menos 3 más 1, es menos 2. Así de simple. Y luego, entonces nos quedaría 16 partido por menos 2, que es menos 8. Y ahí nos queda como la alternativa correcta, la A.
¿Tienes alguna duda con ese ese segundo ejercicio? Todo bien, sí. Ya, reemplazar valores numéricos en una expresión algebraica es otra tarea que nos puede tocar resolver, que de hecho es la 3. A veces es mejor reemplazar directamente o hacer algún tipo de operación. En este caso, por ejemplo, se podía factorizar. Mira, se te podría haber ocurrido que el denominador se factorizaba y quedaba como un cuadrado de binomio, entonces queda x menos 1 al cuadrado. No, verdad. Ah, pero y abajo queda dividido por x más 1. Entonces, el x menos 1 sería menos 3 menos 1 y es menos 4 al cuadrado. Y abajo queda x más 1 menos 2. Entonces ahí nos quedaba el 16 partido por menos 2 de todas maneras. O sea, era otra manera de verlo al factorizar. Vamos con el 3, ¿te parece? Sí. Ya, cualquier duda recuerda plantearlo. Dice, si t es igual a 0,9 y r es 0,01, entonces t menos r partido por r es... Entonces simplemente, de nuevo, reemplazar o hacer alguna transformación de la expresión para que sea más fácil el cálculo. Podemos hacerlo directamente o haber transformado el t menos r. ¿Qué camino tomarías tú, por ejemplo, Mauricio? Podría reemplazar directamente o si no pasar los decimales a fracciones. Los decimales a fracción. Claro, ese es otro camino. Mira, te voy a plantear otro, mira. T menos R partido por R. Eso es lo mismo que T partido por R menos R partido por R. ¿Estás de acuerdo con esa transformación? Sí. Sí, porque queda eso menos eso. Ya, R partido por R es 1. Entonces me queda todo esto menos 1. Y T partido por R lo podríamos calcular. Entonces esto nos queda T partido por R menos 1. ¿Qué pasó? Dividido, perdón. No, que se cortó el internet, parece. Dios, justo que se quedó pegado un rato. Ah, ya, dime, ¿en qué parte? No, no importa, voy bien. ¿Sí? En el Ya, quedé en la entonces, parte que decía T partido R menos 1 y después se cortó. ya, perfecto. Sí, solamente ahora estoy haciendo la transformación a la fracción. Reemplazó, ya, perfecto. T es 9 décimas y R, ¿cómo lo escribiríamos? Quedaría 1 partido por 100. Por cierto. Y estoy solamente haciendo el T partido por R, y esto sería menos 1. Luego entonces nos va a quedar 9 décimos multiplicado por 100 partido por 1, al transformar la división en fracción. Claro. Simplificamos ese 10 con ese 10. Bueno, y aquí nos queda un menos 1. Y entonces ahí nos va a quedar 90 menos 1. Porque quedan 9 por 10, 90. Todo esto da 90. Claro. Menos 1, 89. Entonces ahí nos quedaba esa pregunta. Entonces ese es un camino. O sea, a mí me sería más rápido, pero al escribirlo queda más largo. Pero el camino era rápido, solamente tenía que calcular t partido por r y luego a eso restarle 1. Y el t partido por r fue hacer eso, luego eso, pero era más rápido que lo que parecía. Porque t menos r sería 0,9 menos 0,1 y ahí quedaría 0,89. 0,89. Eso sería t menos r. Y partido por r sería dividido por 0,01, que sería multiplicar por 100. Claro, también era fácil hacerlo así. Claro. T menos R es 0,89 y eso partido por 0,01 y dividir por 0,01 es equivalente a multiplicar por 100. Eso es como lo que uno debería tener ahí presente y esto entonces es 89. ¿Tienes alguna duda con la pregunta número 3? No, todo bien. Ya, perfecto, ¿te parece? Vamos a la 4. Recuerda, van a aparecer preguntas como relativamente simples, pero estas son las que hay que asegurar.
Dice, Claro. el doble del cuadrado de x menos 3 se expresa por, de nuevo, es lenguaje natural, entre comillas, natural matemático, y hay que transformarlo al lenguaje algebraico. ¿Cómo escribo el doble del cuadrado? Sería 2 por x menos 3 al cuadrado. 2 por x menos 3 al Al cuadrado, cuadrado. ¿cierto? El doble del cuadrado. Y ahí queda, creo que hay uno que está directamente expresado, que sería el 4. Ujú. Muy simple, ¿no? Sí, Ya. Vamos con el siguiente. Creo que no daba más dudas. En este quizás puede haber más dificultades, no sé, porque hay un texto. Entonces quizás el texto hace que uno claro. se complique más. Eh, vamos viendo. Dice, ¿se alcanza a ver lo que Sí, estamos? sí se ve. Ahora se cortó, ahí se ve. Ya, ahí voy a... Ahí sí. Dice, en un motor, la relación entre el volumen del cilindro y el diámetro del pistón y la longitud del desplazamiento de este pistón está expresado por esa expresión, donde recuerda que V es el volumen del cilindro, D es el diámetro y L es la longitud del desplazamiento del pistón. Si el diámetro es 10 centímetros y la longitud del desplazamiento también es 10 centímetros, ¿cuál es el volumen del cilindro? Esta es una pregunta que podría aparecer 100% en la PAES, no así de igual, pero muy parecido. ¿Por qué? Porque sería una aplicación de una expresión algebraica en un contexto real. Quizás cambiar el contexto del pistón, porque mucha gente no va a entender qué significa un pistón en un motor, pero esto sería como PAES M1. Así, ese sería el tipo de ejercicio. Entonces, fíjate que al final lo que estamos buscando es reemplazar. El Exacto. diámetro es 10 y el desplazamiento es 10 centímetros. Y las unidades son centímetros cúbicos. Ujú. ¿Qué es lo que nos faltaría? Dice que el diámetro es 10 y Ah, está todo, porque el volumen depende de esas dos cosas. Entonces sería 0,79 multiplicado por el diámetro es 10 centímetros. Entonces queda 10 al cuadrado multiplicado por la longitud, que también es 10 centímetros. Entonces ahí nos va a quedar 0,79 por 100, perdón, por 1000. Ujú. Y eso sería igual a 790. 790. Y esto es centímetro cuadrado, centímetro, queda centímetro cúbico. Y ahí serían 790 centímetros cúbicos. Entonces ahí está como el tema del volumen. De 790 centímetros, un motor de 790 centímetros cúbicos. Por eso creo que este tipo de preguntas serían las que pueden entrar en la prueba, las que se esperan. Las otras son como también posibles, pero van a tener menos probabilidad de aparecer. ¿Te parece que vayamos por las 6? Sí, vamos. Ya. Dice, en las siguientes igualdades, los números n, p, q y r son enteros positivos. O sea, hay que recordar que son los enteros y son positivos. Entonces, los enteros positivos son los números naturales y el cero. Ujú. ¿Cuál de las opciones expresa la afirmación P es divisible por Q? Ya. ¿Tú recuerdas qué significa que un número sea divisible por otro? Que es dividido por el otro. Ya, pero por O sea, ejemplo, P divide a Q. claro, pero por ejemplo, 5 es divisible por 2 No, pero 10 es divisible por 2. sí, debería ser, sí. Sí, ¿cierto? Porque cuando hablamos de divisibilidad es una división exacta.
O sea, que el resto de la, Cero. de la división es 0. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que si yo divido, como P es divisible por Q, si yo divido P por Q, el resultado tiene que ser un número, y como P y Q son números enteros también, positivos, tiene que ser un número natural. Eso es lo que tendría que dar de resultado al dividir P y Q. Entonces, fíjate que ¿cuál de estas expresiones representa esa situación? Yo creo que la D. La B, No, esta, la D, la dedo, de dedo. la D de dedo. Claro, porque si yo divido P por Q, me va a dar N. Y N es un número natural positivo, o sea, entero positivo. Entonces, efectivamente, la D es la alternativa correcta, también creo yo. La, em, la C no es. ¿Por qué no sería la C? Porque si yo calculo P partido por Q, me va a dar 1 partido por N. Y eso ya no va a ser un número natural. Y la otra es como una división más un resto. A eso está apuntando. Así que muy bien, la D es la respuesta correcta. Es como la definición de divisibilidad. Entonces hay que ir siempre esas cosas como bien básicas. Vamos con el 7, que parece como más desafiante. Dice, si n es un número natural mayor que 0, o sea, un número entero positivo, entonces, me falta una coma, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas podría representar el término enésimo de esta secuencia? Mm. Este tipo de preguntas son un poco más complejas porque lo que buscan es que encontremos la regularidad. Entonces tenemos términos y tenemos que buscar el término enésimo, o sea, como una generalización de el primer término, segundo, tercero, cuarto, y así hasta llegar al enésimo. Entonces lo que nos toca como tarea es generalizar cuál es la regla de formación de esta secuencia. ¿Cuál dirías tú que es la regla de formación? Sí, viéndola la rápida, yo creo que la E, no estoy seguro. La E. Claro, tenemos un numerador que se mantiene constante y el denominador va en potencias de 2. Entonces, en el primer caso, para n igual a 1, el valor de la secuencia va a ser igual a 5 medios. Para n igual a 2, el segundo valor de la secuencia es 5 partido por 4, que es 2 al cuadrado. Para n igual a 3, nos queda que el tercer valor de la secuencia es 5 partido por 2 elevado a 3, porque es 8. Entonces, claro, y de hecho si vemos el n igual a 4, nos va a quedar que el valor cuarto de la secuencia es 5 partido por 2 elevado a 4. Entonces, ahí es donde uno establece la relación entre el valor de, la secuencia y el término. Entonces, ahí es donde uno encuentra que está la regularidad. Efectivamente, entonces si tomo un valor enésimo, Profesor, ¿sí? no voy a poder seguir hablando, voy a estar atento a lo que usted hace, pero porque estoy con más gente ahora. Entiendo No que voy hay a estar problema. atento a la clase, pero no voy a poder hablar por acá, por el chat, sí. Cualquier Perfecto. cosa puede ser por el chat. Muchas gracias por avisar. Entonces, ahí entonces el valor de la secuencia va a ser 5 partido por 2 elevado a n, que equivale a lo mismo que 5 por 1 partido por 2 elevado a n. Y por último, para que quede igual a lo que está en la alternativa, sería lo mismo que decir 1 medio elevado a n. Y todo eso multiplicado por 5. Así que efectivamente la alternativa correcta era la E, como habías planteado.
Vamos a ir con el ejercicio 8. Voy a tomar un poquito de café y comenzamos con el ejercicio 8. Excelente. Yo voy a aprovechar de volver a enviarle la información a otros estudiantes para ver si también se pueden unir en este último momento. Y seguimos con la transmisión. Entonces, la pregunta 8 dice, ¿cuál es el valor de x cuadrado menos 2xy si x es igual a 2 e y igual a menos 1? De nuevo, directamente lo que están buscando es que reemplacemos los valores. Hay muchos caminos para hacerlo. Solo tener en cuenta de que hay uno de los valores que es y, que es negativo y por lo tanto va a haber cambios de signo. Nos quedaría entonces x cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 2 por x, que es 2, por y, que es menos 1. Esta sería una manera directa de realizarlo. El menos 1 lo que va a hacer es transformar esa expresión negativa a positiva. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, menos, más, ahora con el menos 1, 2 por 2, porque entonces también nos va a quedar 4. Entonces nos va a quedar 4 más 4, que es 8, y la alternativa correcta sería la A. Es una pregunta muy simple que busca que hagamos eso. Ahora, ustedes podrían buscar otra manera de realizarlo como factorizar. Les planteo que siempre estén buscando eso porque puede ser que resuelva más fácil el problema. Entonces factorizo por x, me queda x menos 2y. A veces ayuda a hacerlo más fácil, a veces no. Como en este caso, quedaría 2 multiplicado por 2 menos 2 por y, que sería 2 por menos 1, que quería entonces 2 más 2. Y ahí luego, nuevamente nos queda 2 por 4, que es 8, y también se llega al resultado. Siempre hay que estar considerando la posibilidad de factorizar porque muchas veces simplifica el cálculo. Y es lo que va a terminar buscando que hagamos el DEMRE a través de esta evaluación. Voy a tomar un poquito de café, un momento, y continúo. Un segundito. No sé. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, que dice, la expresión para que el doble de A más C sea igual a 18, perdón, la expresión para que el doble de AC sea igual a 18, le faltan 4 unidades, se expresa como ya. Parece un poco trabalengua, pero vamos a entender qué es lo que quiere decir. Hay que escribir todo esto por parte para entender qué es lo que se busca. Dice, para que al doble de AC sea igual a 18, voy escribiendo esa parte. El doble de A más C sea igual a 18, para que eso ocurra, le faltan 4 unidades. Eso es lo que creo que está diciendo. Que a la expresión el doble de A más C, para que el doble de A más C sea igual a 18, en verdad eso no está ocurriendo porque le faltan 4 unidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si le faltan 4 unidades? Sumárselas. Entonces yo haría eso. Le sumo 4 unidades al doble de A más C para que ahora sí sea igual a 18. Y así nos quedaría como alternativa correcta la C. ¿Estarías de acuerdo? ¿Por qué no restar? También puede ser, porque es que si le faltan, hay que agregar para que sea igual, porque le falta, está con un déficit. Ahora, se puede restar, pero al otro lado, también es equivalente a decir el doble de A más C
le faltan 4 unidades para ser igual a 18. Entonces, que sería igual a 18, pero al 18 le tengo que restar 4 unidades. ¿Cuándo se resta? Cuando hablamos de exceso, como si diría que el doble de A más C excede en 4 unidades a 18, entonces para que sea una igualdad habría que restar el exceso. Eso sería como lo que habría que realizar. Entonces, si sigamos, ¿te parece? ¿O tiene más dudas respecto a eso? Perfecto, sigamos. Dice, esta pregunta en mi historia, haciendo clases, ha generado dificultades, así que la vamos a leer con calma. Dice, compré X kilogramos de café en 36.000 pesos y compré 40 kilogramos más de té que de café en 48.000. ¿Cómo se expresa el valor de 1 kilogramo de café más 1 kilogramo de té en función de X? Entonces hay que saber cómo expresar cuánto vale 1 kilogramo de cada cosa. Tú, Mauricio, tienes más experiencia que la mayoría de las personas que rinden la prueba. No te estoy diciendo viejo. Pero ¿a qué voy? Es que esta pregunta a muchas personas les genera conflicto porque no tienen experiencia ni siquiera comprando. Entonces, si uno sabe que, no sé, tantos kilogramos de café te costaron 36.000 pesos, la pregunta es, ¿cuánto vale 1 kilogramo de café? ¿Cómo se resuelve? Uno divide lo que compró, lo que costó, en la cantidad de kilogramos que compró, ¿cierto? Si yo divido el valor total de la compra por el total de kilogramos, me da cuánto vale 1 kilogramo. Por ejemplo, si pagué 5.000 pesos por X cantidad de kilos de pan, entonces los 5.000 dividido por la cantidad de kilos me da cuánto vale cada kilo. ¿Estarías de acuerdo? Eso sería como, esto sería el valor de 1 kilogramo de café. Y de la misma forma, podemos obtener el valor del kilogramo de té. Dice que compró 40 kilogramos más de té que de café. Entonces tenemos que a lo que compre de café, que son, ¿cuánto compró de café? 36.000 partido por X, esa es la cantidad de kilogramos de café. Hay que agregarle 40 kilogramos más. Y al comprar esa cantidad de kilogramos, que serían 36.000 partido por X, perdón, estoy poniendo el valor, perdón, lo voy a escribir de nuevo. Compró 40 kilogramos más de té que de café. Entonces, ¿cuántos kilogramos compró de café? Compró X. Me di la vuelta. Compró X kilogramos de café. Y en té compró 40 más. Entonces son X más 40. Esos son los kilogramos que compró de té. Eso es lo que me había confundido. ¿Y cuánto pagó por eso? 48.000. Entonces los 48.000 los dividimos por la cantidad de kilogramos que compró, que son los kilogramos de café, más 40 kilogramos más, y eso nos da el valor de 1 kilogramo de té. Y entonces tendríamos que, para saber cuánto es el valor de 1 kilogramo de café más 1 kilogramo de té, sumar las expresiones obtenidas. 36 partido por X más 48.000
partido por X más 40. Y creo que eso está en la alternativa A. 36.000 partido por X, que es un kilogramo, el valor de 1 kilogramo de café. Y 48.000 partido por X más 40, el del té. En general, las personas que no han comprado nunca, de verdad les complica mucho cómo hacer ese cálculo. Este tipo de preguntas sí o sí entran en la PAES M1. Sí, es complicado este ejercicio, pero hay que recordar otra manera de hacerlo, sería hacerlo con proporciones, con razón y proporciones. En verdad, proporciones. Por ejemplo, 1 kilogramo de café cuesta algo desconocido y 40 kilogramos de café cuestan 36.000. Esa sería la proporción entre kilogramos de café y cuánto cuesta. Entonces el valor desconocido va a ser igual a la multiplicación cruzada dividido por el término libre. Entonces va a quedar 36.000 por 1 partido por 40. Y ahí es lo mismo que encontramos, 36.000 partido por, perdón, eran 40 por X, No eran 40, eran X. Donde X, en este caso, la otra complicación es que X es un valor conocido en el problema. Estamos acostumbrados a que los X son valores desconocidos, pero en este caso, el valor X es conocido. Y encontramos. De la misma forma se puede hacer la proporción para el té. 1 kilogramo de té cuesta una cantidad desconocida y sabemos que X más 40, que son las cantidades de kilogramos de té, que es en uno de los desafíos, vale 48.000. Entonces, de nuevo, despejamos el valor desconocido, que es este valor desconocido, multiplicando cruzado y dividiendo por el término que queda libre. Entonces, ahí de nuevo nos queda 48.000 partido por X más 40. Sería igual a ese valor desconocido. O sea, desde el punto de vista de las razones y proporciones también se podría haber resuelto. Este tipo de problemas son los que van a encontrar en la PAES M1. ¿Te parece que vayamos a la 11? Perfecto. Dice, un atleta lanza una bala en 3 ocasiones, obteniendo 3 marcas distintas. Hay un lanzamiento de una bala. Y tiene 3 marcas distintas. En el primer lanzamiento alcanzó P metros. En el segundo alcanzó T metros más que en el primero. Y en el tercero lanzó S metros menos que el segundo. Entonces, yo te recomendaría en ese momento empezar a anotar las marcas. Entonces, en el lanzamiento 1, L sub 1, como para ser como superordenado matemáticamente, alcanzó P metros el lanzamiento. En el lanzamiento 2, L sub 2, alcanzó T metros más que en el primero, es decir, va a ser el primero más T metros. O sea, lo alcanzó a lanzar más lejos. Y en el tercer lanzamiento, S metros menos que en el segundo. Menos. Entonces sería lo que hay en el segundo menos S metros. Y ahí nos queda S metros menos que en el segundo. Cuéntame si esa parte se logra entender o hay dudas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces vamos viendo. La distancia lograda en el primer lanzamiento es mayor que la alcanzada en el tercero. ¿Será verdad? La distancia lograda en el primero es mayor que en el tercero. ¿Cómo podemos saber si es mayor? Restando. Entonces uno tiene que restar el supuestamente mayor con el supuestamente menor y ver qué resultado nos da. Entonces vamos a restar el primer lanzamiento, que se supone que es el mayor, y a eso le vamos a restar el tercero. Entonces vamos a hacer L1 menos L3. Entonces vamos viendo cuánto nos da L1 menos M3. Y eso, con eso vamos a ver cuál es la diferencia. Si hago esa resta, nos va a quedar P menos P más T menos S. O sea, para hacerlo súper como completo. Y ahí nos va a quedar P menos T más S. Y el P se va con el P y nos va a quedar S menos T. Ya, ¿qué nos dice eso? Para que L1, el primer lanzamiento, sea mayor que el segundo lanzamiento, la diferencia entre ellos tiene que ser positiva. Pero ¿de qué? En algún momento sabemos que S es mayor que T para que esta diferencia sea positiva. En ningún momento del enunciado nos dicen eso. Entonces la primera afirmación no la podemos asegurar. Porque no sabemos si S es mayor que T para saber si esta resta es positiva o es negativa. Vamos con la segunda, dice 2. Dice, T menos S representa la diferencia de metros lanzados entre el segundo y el tercer lanzamiento. Entre el segundo y el tercer lanzamiento, ¿cuál es la diferencia al ojo? Es S nomás, po. Sabemos porque S es positivo, porque S es la diferencia, lo dice el enunciado. Entonces la 2 también es falsa. Y ahí se nos va la 1 y la 2 y nos queda solamente la 3 y nos podríamos ir que la 3 tiene que ser, pero no hay ninguna de las anteriores como alternativa. Y luego P más T menos S representa la marca del tercer lanzamiento. Eso lo sabíamos, lo calculamos. Así que por eso la alternativa correcta era la C, solo 3. Esta era una pregunta más compleja. Yo creo que podría ir como a M2 esta pregunta. Y de nuevo, es el tipo de pregunta que uno debería practicar. Y para practicar esto ya tener un manejo de lo anterior. Así que este es el tipo de preguntas que si no queda tan claro, volver a intentarlo, volver a leerlas después de un tiempo para volver a realizar. ¿Te parece que vamos al 12? ¿O tienes dudas con el 11? Ya. La más difícil de acá yo creo que era la 1. La primera afirmación era la más difícil de verificar. El razonamiento por qué era falso. Vamos con la pregunta número 2. Dice, si n es igual a 2 y m es igual a menos 3, ¿cuál es el valor de menos mm más n más 1? De nuevo,
busca que reemplacemos valores y quizá en una de esas era más conveniente hacer algún tipo de operación, pero en este caso creo que no. No hay nada que nos permita factorizar. Ahora, notar que m es negativo. Ese es como el primer tema donde podríamos fallar. Y n es positivo. Entonces veamos cómo quedaría. Primero hay que calcular n por m, que sería eso de ahí. Nm en la multiplicación. Entonces n por m es 2 por menos 3, que es menos 6. Como hay un menos adelante, quedaría positivo. Entonces quedaría 6. N por m menos 6 y el menos de adelante queda 6. Lo otro que hay que calcular es la suma entre ellos. N más m es menos 1, porque sería 2 más menos 3. Y eso es menos 1. Pero como hay un menos adelante, toda esta expresión va a ser igual a más 1. Vuelvo a repetir, n menos m es menos 6 y n más m era igual a menos 1. Pero como tienen signos negativos adelante, entonces cambia el signo, queda 6 más 1. Y ahí la alternativa correcta entonces sería la D, 7. Ojo con los signos siempre, que es donde uno podría fallar en estas preguntas más fácilmente. ¿Alguna consulta? Excelente. Sigamos entonces con la siguiente. Dice, el enunciado. Bueno, hay que transformar entonces eso en una expresión algebraica. A un número d se le suma su doble. Entonces, a un número d se le suma su doble. ¿Cuál es el doble de d? 2 por d. Ahí tendríamos esa primera parte de la frase. Y este resultado, todo esto, se multiplica por el cuadrado del triple de d. Entonces vamos a encontrar quién es el cuadrado del triple de d. ¿Qué significará eso de ahí? Entonces tenemos que hacer un detalle. Es un cuadrado, quiere decir elevar al cuadrado de el triple 3 de d. Eso sería el triple de d, 3d. ¿Y qué es lo que pasa con esas dos expresiones? Se multiplican entre ellas. Nos dicen se multiplican. Por lo tanto, para juntar estas dos, nos quedaría finalmente que d más 2d, y lo pongo entre paréntesis porque es todo eso, se multiplica por el cuadrado del triple de d. Como que se lee al revés. Al momento de escribir, a cómo se lee, son al revés. El cuadrado del triple de d. Uno va de afuera hacia adentro. Y ahí nos quedaría esa expresión que es equivalente a la e. No, no es la e. La c. Sí, la c sería la alternativa correcta. ¿Dudas? Perfecto, vamos al siguiente. Voy a revisar cuántas tenía este. 33 preguntas. Vamos súper bien.
Vamos con la pregunta 14. También, este tipo de pregunta en general genera confusión, como, ¿qué es eso del triángulo? No me lo pasaron. Vamos a leer, dice, se define, es decir, recién ahora se inventó esto, se define A triángulo B. ¿Qué quiere decir A triángulo B? Bueno, lo que está al lado derecho. A triángulo B quiere decir A elevado a B más B. Y A gato B, es decir, se definió el operador gato como 2A menos 4B. O sea, si le tomo un valor A y un valor B y las opero según el triángulo, hago esta operación. Y si la opero según el gato o almohadilla, sería esto de acá. Entonces nos preguntan cuál es el valor de, perdón, almohadilla aplicada a 2 triángulos 5 con menos 2. Hay que recordar que las operaciones son binarias, es decir, tengo que ir trabajando de 2 en 2. Y por lo tanto, tengo que primero resolver cuánto es 2 triángulos 5. Y revisamos la definición. ¿Qué hace el triángulo? Lo que hace es lo que está acá. Eso es el triángulo. Entonces, toma el primer término y lo eleva al segundo término. Toma el primer término y lo eleva al segundo término, 2 elevado a 5. Y le suma el segundo término. ¿Estarías de acuerdo que ese es el resultado? Ok. Y entonces podemos encontrar el resultado numérico de esto, que sería 2 elevado a 5 más 5. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 32 sería más 5, 37. Y por otro lado, eso es 2 triángulos 5. Y ahora, 2 triángulos 5, tengo que aplicarlo con menos 2 en el gato. Entonces, 2 triángulos 5, le aplico gato con menos 2. 2 triángulos 5 es 37. Y a 37 lo opero con gato con el menos 2. ¿Qué hace el gato? Lo que nos dice esta otra parte de acá. ¿Qué hace el gato? Entonces toma el primer término y lo multiplica por 2. 2 por 37. Y le resta 4 veces el segundo término. 4 por menos 2. Entonces ahí tenemos lo que habría que calcular. Vamos a revisar si está bien. 2 veces el primero, 2 veces el primero, menos 4 veces el segundo. 4 veces el segundo. Está correcto. Y ahora solo falta operar. El resultado de eso sería igual a 2 por 37 sería 60, 74. Eso, 2 por 37, 74. Que sería 7 por 2, 14 y 30 por 30, o sea, 30 por 2, 60 y ahí se suman. Y por otro lado, menos 8, o sea, queda más 8. Y eso entonces quedaría más 8, eso sería 82, ¿no? 82. Este tipo de pregunta es muy poco habitual que aparezca en la prueba en este tiempo, pero podría volver a aparecer porque no tiene ninguna razón de por qué no aparece, pero este estilo no ha aparecido en un buen tiempo. De hecho, esta pregunta es del 2008.
sea, hace más de 10 años del templo. ¿Te parece que vamos al siguiente? Vamos al siguiente. Dice, si m es igual a 2, b es igual a 5, entonces ¿cuánto vale la expresión? De nuevo, hay que reemplazar valores. Ahora, el ojo está en cómo hacerlo de manera más rápida. Fíjate que está todo eso elevado a 2. Y aquí hay una operación que podríamos trabajar. Y fíjate que es m menos b. Y si yo desarrollo eso, el m se va a ir. Entonces, si yo desarrollo esa expresión, me va a quedar m menos m más b. Y eso al cuadrado. Lo que nos permite es cancelar esas m y nos queda simplemente b al cuadrado. Y b al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25. Así de simple. La otra alternativa, se podrían descartar la a y la b, porque la expresión final que tenemos que calcular estaba al cuadrado. Y el cuadrado de algo siempre es mayor o igual a 0. ¿Dudas con la 15? Excelente, vamos a la 16. Dice, un número real n, distinto de 0, sumado con su recíproco y todo al cuadrado se expresa como. Entonces aquí hay que conocer algunos términos. Ya, un número real n, ya, distinto de 0, sumado con su recíproco. ¿Qué significa el recíproco? Y todo al cuadrado. Se expresa como. Ya. El recíproco entonces parece ser algo que deberíamos saber. ¿Qué significa el recíproco? El recíproco de un número es un sinónimo de el inverso multiplicativo. Ese es el recíproco, el inverso multiplicativo. Entonces, si n es el número, el inverso, o el inverso multiplicativo recíproco es 1 partido por n. Entonces, ahora escribimos la frase completa. Un número real n, distinto de 0, sumado con su recíproco y todo al cuadrado. Eso sería lo que estamos buscando. N más 1 partido por n y todo al cuadrado. Sería la alternativa A. Muy directo, si es que uno sabe qué es el recíproco. Y de hecho, con la última frase ya uno debería saber cuál es la alternativa correcta, porque dice, bueno, y todo al cuadrado. Y si vemos la alternativa, lo único que hace y todo al cuadrado es la A. Entonces, por eso también podríamos, con eso solamente, sospechar que la A era la correcta. Vamos al siguiente. Dice, si el radio R de un círculo aumenta en épsilon unidades, entonces el área del nuevo círculo se expresa en unidades cuadradas como. Ya, esto sí es M1 o M2, sí o sí.
Como este es el estilo de pregunta que va a empezar a aparecer. Entonces dice, el radio de un círculo, entonces hay un círculo, y lo que hicimos con ese círculo, entonces fue aumentar el radio. ¿Qué significa el radio? Es eso. Aumenta en épsilon unidades. Entonces ahora tenemos otro círculo, y aumentó. Entonces si antes era R, ¿cuánto vale el nuevo radio? R más épsilon, esa letrita, ¿cierto? Entonces, el área del nuevo círculo se expresa en unidades cuadradas como. Entonces, lo que hay que buscar es el área del nuevo círculo. Simplemente eso, no importa el primero. No nos piden como compararlo ni nada. Solo por gusto, ¿cuál es el área de este primer círculo? Es pi por r cuadrado. Entonces, en este otro caso, va a ser lo mismo. El área va a corresponder a pi, que es una constante, un número, por el radio al cuadrado. En este caso, el radio es r más epsilon al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La E. Había que identificar en el nuevo contexto quién era el radio. Ahora el radio era R más epsilon. Ese es el aumento en epsilon unidades. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos al 18, aprovechando el tiempo. El 18 dice, si n es igual a 3, entonces ¿cuánto es n cuadrado menos n partido por 3 más 3n? Reemplazar de nuevo, directamente, no hay ninguna tarea nueva. N igual a 3, reemplazar. Ahora, lo que podría pasar es que podríamos simplificar algo, pero creo que no es necesario. Si n es igual a 3, n cuadrado es igual a 9, n partido por 3 va a ser igual a 1, porque sería 3 partido por 3, y 3n es igual a 3 por 3, que es 9. Entonces, con esos valores encontramos la expresión que sería n cuadrado menos n partido por 3 más 3n. Entonces sería 9 más 9 es 18, menos 1, 17. ¿Dudas? Perfecto. Vamos con el 19, que parece algo más complejo. Hay una figura. Vamos a ver cómo nos va. En la 19 dice, en la figura, si el ABCD es un rectángulo. ¿Qué quiere decir un rectángulo? Una figura que es un cuadrilátero que tiene ángulos rectos y donde en particular tiene dos pares de lados iguales. Entonces, si uno mide A, el otro mide, por ejemplo, B. Los lados opuestos miden lo mismo y son paralelos. El área de la región achurada se expresa como. Tenemos que calcular el área de esta parte. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Te parece más interesante? ¿Cómo se calcula eso? Primero, identificar de que esto de acá también es un rectángulo.
Y el área se calcula como lado por lado, o sea, o lado, largo por ancho. Y tenemos una de las medidas, que es x. De este rectángulo ya sabemos una de las medidas. ¿Por qué? Porque si esto mide x, quiere decir que esto de acá también mide x. ¿Dudas con eso? ¿Por qué? Porque aquí está en un ángulo recto, entonces yo sé que se está trasladando esa distancia. Nos faltaría saber el otro lado. ¿Cómo puedo calcular este valor de acá? Exacto, y menos x, que sería el valor completo, menos eso que no nos interesa, entonces nos va a quedar y menos z. Y así el valor del área va a ser x por y menos z. Y eso sería la alternativa B. No da lo mismo el orden, porque z menos i va a dar negativo, entonces por eso la alternativa A no es la correcta. La alternativa A no es la correcta porque si no nos quedaría una división, o sea, una resta negativa. ¿Dudas con la 19? Vamos súper rápido. Bien. Vamos con la 20. Dice, la suma de los cuadrados de tres números enteros consecutivos es igual a 219. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el planteamiento algebraico de este problema? Tenemos el tema de que son números enteros consecutivos. Y eso dice que la suma de los cuadrados de tres números enteros consecutivos. De los cuadrados de tres números consecutivos. ¿Cómo, cómo podemos escribir eso? Primero, números consecutivos. Números enteros consecutivos. ¿Cómo se podrían escribir? La distancia entre un número entero y el siguiente es 1. Entonces, si yo parto con un número que es x, el siguiente número es x más 1 y el otro es x más 2. Se podría haber hecho también como x menos 1, x y x más 1. También esos son números enteros consecutivos, por si acaso, porque le estoy sumando 1. ¿Y por qué lo planteo? Porque también lo veo en la alternativa, x menos 1, x y x más 1. Entonces, hasta ahí tenemos números enteros consecutivos. Lo importante es que entre uno y otro el salto es sumar 1. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que calcular los cuadrados de esos números. Entonces tengo que elevarlos al cuadrado. Y luego, ¿qué tengo que hacer? La suma. Entonces, la suma de esos tiene que ser igual a 291. Es decir, x menos 1 al cuadrado más x cuadrado más x más 1 al cuadrado tiene que ser igual a 291. Y si nos damos cuenta, la alternativa C está planteando esa situación. La A la descartamos inmediatamente porque es la suma de los números enteros al cuadrado y no es lo que se pide. La B podría ser, pero no, porque está elevando el primero al cuadrado, pero después eleva solo el x al cuadrado, no el x más 1 al cuadrado. Por eso falla. La D está multiplicando, no sumando. Y la E está en la misma situación que la B, tiene un doble error. Multiplica
y aparte entiende mal qué significa el cuadrado del número. Se ve cortada la pantalla. Em, a ver. ¿Y ahora? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Y ahora? Ya. Que se supone que yo veo que en el, en el retorno que se ve bien. Es muy raro. Quizás si está desde un dispositivo móvil, como si lo vuelve a orientar. Vamos con la 21. Dice, Juan tiene A dulces. Su hermano tiene la mitad de esta cantidad más un dulce. Entonces voy a anotar primero eso. Juan, voy a escribir J, tiene A dulces. Entonces Juan tiene A. Su hermano, le voy a llamar H, tiene la mitad de esa cantidad más un dulce. Entonces ahí tendría lo que dice el hermano y lo que tiene Juan. Si al hermano de Juan le regalan 3 dulces, entonces, ¿qué significa regalar 3 dulces? Sumarse 3. Y este a su vez le regala 2 dulces, entonces aquí hay una característica especial, que es Juan le regala 2 dulces a su hermano. Entonces la cantidad de dulces no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces si Juan dio 2 dulces, Juan pierde 2 dulces y el hermano gana 2 dulces. A diferencia de estos 3 dulces que recibió desde afuera, se los regalan de alguien, de un ente superior, no sé, alguien que estaba por fuera. ¿Con cuántos dulces queda el hermano de Juan? Entonces estamos buscando cuánto queda el hermano de Juan. Habría que calcular esa expresión. El hermano de Juan entonces queda con A medios y habría que sumar 1 más 3 más 2, serían más 6. Perdón, leí mal el regalo a 2 dulces. Menos mal que no hay ninguna alternativa que da eso. Porque claro, no me da ninguna, entonces vuelvo atrás y digo, algo entendí mal. Voy de nuevo, voy a borrar esto de acá. Sabemos que le regalan 3 dulces, entonces sumar 3. Pero este, y ese es como el caso como complejo, y este, ¿quién es este? En el lenguaje em, castellano, este se refiere al último sujeto. ¿Y quién es el último sujeto de la oración? Al que le regalan 3 dulces. Entonces este era el hermano. Entonces, este que es el hermano regala 2 dulces. Y regalar 2 dulces es restar 2. Entonces, ahí es donde está mi error al interpretar la información del enunciado, que haría 3 más 2, o sea, 3 menos 2 es 1, más 1, 2. Y ahí nos quedaría entonces A medios más 2. Y la alternativa correcta, entonces, en ese caso sería la E. No entendí.
Ya. ¿En qué parte no entendiste? ¿El regala dos dulces? O sea, el, el regalar dos dulces quiere decir que si regala, va a perder esa cantidad que tenía inicialmente. Recopilemos. El hermano de Juan tiene a medios dulces, porque Juan tiene a y el hermano tiene la mitad, a medios. Por alguna razón, alguien le regala tres dulces. Entonces, a los que tiene hay que sumarle los tres dulces que le regalan. Pero a su vez, este hermano regala a alguien dos dulces. Entonces, si regala, los pierde porque ya no los tiene para calcular la cantidad. Y aparte, aquí yo me equivoqué porque es la mitad más uno. El hermano inicialmente tiene la mitad de los dulces del hermano más uno. Esa era la cantidad inicial. A medio más uno. Dice que no se ve bien. Es que no sé por qué no se ve bien. A ver. Voy a dejar de presentar y volver a presentar. Pero me podría mandar una captura de pantalla de lo que te está pasando o algo así, em, para poder entender cómo ayudarte. A ver, es que si no el enunciado, no podemos hacer la clase. Em, Vamos a los últimos ejercicios del día de hoy. Ya son las 21:36. Dice, en la figura ABCD se ha dividido en rectángulos y en un cuadrado. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la región achurada? Entonces, ABCD se ha dividido en rectángulos y en un cuadrado. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la región achurada? Entonces, de nuevo, el área achurada es esto de acá. Hay muchas maneras de resolver esto. Por un lado, podemos hacerlo por completitud, es decir, que las áreas por separado suman el área total. Entonces, ver los pedacitos que necesitamos o calcular largo por ancho. Entonces, inmediatamente en ese triángulo achurado, rectángulo achurado, tendríamos que identificar largo y ancho. Notemos que este lado de acá va a medir x menos a, que es el lado completo menos lo que no estamos considerando. Y el otro lado de ese rectángulo es x más a. Entonces este de acá mide x más a. Y para calcular el área se multiplican. Entonces nos va a quedar que el área finalmente es x menos a por x más a, que sería la alternativa C. Ahora, esta alternativa podría haber estado expresada de otra manera. Podría haber estado expresada como x cuadrado menos a cuadrado. Em, ¿Por qué de esa manera? Porque es el resultado de la suma por diferencia. No sé si ahora logras ver lo que se está presentando.
De todas maneras, se está grabando. Pero podemos dejar lo que sigue pendiente para la próxima clase. Mira, avanzamos 22 ejercicios en un ratito. Nos quedaron solamente 9 ejercicios disponibles para, perdón, 10 ejercicios disponibles para resolver. Podemos ver si hay alguna duda en la próxima clase y seguir con expresiones algebraicas y luego continuar con la otra que es de productos notables y factorización. En esa te pido que intentes hacer los ejercicios porque hay algunos bien desafiantes en productos notables y factorización. Así que eso, Mauricio. Mañana yo creo que van a estar los demás estudiantes también conectados en la clase. Te agradezco mucho la participación del día de hoy y que tengas una muy buena noche. Chao, chao.